Primeramente, bienvenidos todos mis hermanos. Les voy a pedir que, puestos de pie, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a orar al Señor y que nos bendiga en este día a cada uno de nosotros y que su nombre sea glorificado. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo y bendito, en esta mañana, Señor, estamos reunidos aquí en esta casa de oración, Señor. Gracias por permitirnos hacerlo, por permitirnos alabar su nombre, glorificarle, y también con el hambre, la necesidad de aprender más, Señor, de que su palabra edifique nuestras vidas y que seamos testimonio para los que no lo conocen, Señor. Yo le ruego que nos bendiga y que se glorifique, Señor, a través de este culto. Se lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Así de puestos de pie, hermanos, vamos a iniciar nuestro culto y les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias. Y vamos a buscar en el Salmo 42, del versículo 1 y 5. Salmo 42, versículo del 1 al 5. Amén. Todos juntos, hermanos, vamos a hacer esta lectura. Dice la palabra de Dios: como el cielo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza de tu pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún queda el ataque, salvación mía y Dios mío. Vamos a tener otra lectura que se encuentra en el Salmo 23, ya todos creo que lo conocemos, y vamos a leerlo completo, hermanos. Igual, todos juntos, hermanos, en el Salmo 23, dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tomen aceite un momento, hermanos. En el primer salmo que leíamos, que el Señor nos mostraba, vemos una ilustración, hermanos, de la necesidad que hay de un siervo por las aguas. El siervo no nada más tiene esa necesidad y busca por las aguas, sino dice que brama. Es una necesidad tremenda, grandísima por las aguas, ¿no? Esa misma necesidad deberíamos de tener todos nosotros por la palabra de Dios. Nos pone un ejemplo de un siervo, pero también en el Salmo 23 vemos
Dice, Jehová es mi pastor. Si Jehová es mi pastor, nosotros somos ovejas, ¿sí? Ovejas de su prado. Entonces, hay una similitud en Isaías 43:7. El Señor habla, la palabra de Dios habla, refiriéndose, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Nuestro Señor nos muestra cómo un comportamiento que debería de haber en nosotros, como hijos de Dios, ser como ovejas, ser como ese siervo que brama, que anhela, que desea la palabra de Dios, no nada más como algo rutinario, como algo que debemos de hacer. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, 29, dice nuestro Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro ser, nuestra mente requiere de algunas cosas, hermanos, pero nuestra alma anhela y desea las cosas de Dios. Y también aquí nos asemeja, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Las cosas tenemos que anhelarlas de corazón, hermanos. Y cuando dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde, otra vez nos refleja la ilustración de un siervo, de una oveja. Y nosotros, y en el Salmo 23 vemos cómo Dios hace esa parte maravillosa en cada uno de nosotros. Dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma, nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Cuando el cristiano, que Dios permita que lleguemos a tener esa sensibilidad para entender la necesidad de nuestro corazón y poder anhelarle como Él, como lo que Él es, el dador de vida, el que nos sacia, el que sacia nuestra alma, nuestro corazón. Él cumple eso, hermanos. Él hace esa parte de llevarnos a esos delicados pastos. Pero no tenemos que conformarnos nada más con un simple deseo de leer la Escritura o un simple deseo de reunirnos, sino un anhelo ferviente, interno del corazón, de venir a adorarle, de venir a llenarnos de su presencia, de venir a satisfacer esa sed que tenemos como hijos de Dios. Porque la tenemos, hermanos. No sé si ustedes se den cuenta, pero el Señor nos da esa necesidad de anhelar las cosas de Él para nuestra alma. Porque una cosa es llenar nuestra mente de su palabra, una cosa es llenar el requisito de cumplir ciertos rituales, ciertas actitudes que tenemos para con la iglesia o como para el Señor, pero la otra es glorificarle, hermanos, con nuestro corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor, no nada más de nuestra mente. Los invito, hermanos, a que en esa necesidad espiritual que Dios nos da, glorifiquemos su nombre, reconozcamos en realidad quién es Él, la grandeza de su majestad, y quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Esas ovejas, esos siervos que anhelan esas aguas espirituales del Señor. Y con esa actitud, hermanos, con esa necesidad, vamos a glorificar a nuestro Dios esta mañana. Yo los invito a que, puestos de pie, alabemos a nuestro Dios y glorifiquemos su nombre a través de la alabanza. Qué bueno que podemos estar una vez más aquí reunidos como hermanos en la congregación del Señor. Los invito a cantar al Señor. Sí, se me perdió la plumilla. Aquí lo tengo. Los invito a cantar al Señor. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi tristeza. De pronto estamos apagados, de pronto estamos tristones, de pronto las
cosas de la vida nos apachurran, pero el Señor nos da alegría. Tenemos por qué alegrarnos, hermanos. Cantemos. Él cambió mi tristeza. En medio del mundo. Algunos pensaban que venía a traer guerra y liberación, ¿no? Pero vino a traer paz entre los individuos. Tenemos por qué cantar. Cantemos, hermanos. Príncipe de paz. Denme los ojos. Poderoso.
en nosotros esa sed, esa necesidad de alimentar nuestra alma con su palabra. No puede haber cosa más importante, hermanos, en nuestra vida que el alimento espiritual que Dios nos da. Nuestro cuerpo necesita alimento material, físico, pero nuestra alma necesita la palabra de Dios, necesita la sed, esa sed de esa agua viva, de ese alimento, así como en el desierto el Señor los alimentó del maná, que era algo físico. Así el Señor quiere alimentarnos del maná espiritual, hermanos. Así dice su palabra, que haya esa necesidad de nosotros. Vamos a orar al Señor rogándole de este alimento espiritual. Padre Santo, le alabamos, le bendecimos, Dios Todopoderoso, y le suplicamos, Señor, primeramente que nos dé esa sed, esa hambre de su palabra, de usted, Señor, que podamos estar sedientos, anhelando, Señor, alimentarnos, saciar esa necesidad que hay en nosotros, en nuestro ser, Señor, por su alimento espiritual. Le rogamos que bendiga a nuestro pastor, que esa palabra que ya le ha dado, Señor, usted lo use para que la pueda transmitir, que podamos escucharla y que también se haga viva en nuestra alma, Señor. Por favor, bendíganos a todos, se lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a leer nuestra profesión de fe. Dice: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Seguimos con la serie. Habíamos dicho de las netas divinas, ¿no? Bueno, sí, ahí no hay, bueno. Habíamos dicho de las netas divinas, que es un programa de televisión que no es neta ni es divina, así que no lo vean. Seguramente son scripts, no creo que alguien cuente sus intimidades así tan abierto, ¿no? Que nadie se entere y están pasándolo por televisión. Pero precisamente no es verdad ni es divina, entonces buscamos la verdad divina y eterna. Es la serie, de la serie es el número 3 y ahora se llama el sermón El plan de Dios para con los hombres. El plan de Dios para con los hombres. Y es que, bueno, fíjense que el Señor fue el que nos creó. El Señor fue el que siempre pensó en un plan para nuestra redención. Y el Señor es el que está atento con nosotros todo el tiempo. Pero los seres humanos somos bien vanidosos, bien vanidosos. ¿Qué dice hasta está en latín? ¿Cómo dicen que es la especie humana? ¿Cómo le dicen? Homo sapiens, que quiere decir hombre sabio. ¿Cómo ven? Hombre sabio. Y antes hubo otro, según la teoría de la evolución, ¿verdad? El neandertal, el cromañón y un montón de cosas que no están, en la actualidad no están. O sea, no eran tan sabios, o si eran sabios, o qué pasó. Y es más, hasta dicen, fíjense que no somos el Homo sapiens, sino que a partir de unos años para acá somos el Homo sapiens sapiens, o sea, sabio. Fíjense cómo todo eso es vanidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hagan de cuenta el plan de salvación, pero más explayado, más grande. Primero vamos a ver la creación del hombre, la caída del hombre y después el plan de redención de Dios para nosotros. Así que lo que luego entregamos en folletitos cuando hacemos labor evangelística es el plan de salvación, ¿verdad? Decimos, ¿quiénes somos? Pecadores caídos de la gracia de Dios, pero tenemos una solución. Y la solución no viene de nosotros, viene de Dios. Y la solución es Cristo Jesús. Y eso es un plan que el Señor ha tenido desde antes de la fundación
del universo, ya lo tenía considerado. Entonces, verdades divinas y eternas 3, el plan de Dios para con los hombres, y primera enseñanza, la creación del hombre. Hay teorías, ¿verdad? Hay teorías. Hay quien habla de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Tiene siglos y sigue siendo teoría. No es una ley. ¿Por qué seguirá siendo teoría? Porque no se ha comprobado. Porque faltan un montón. Usted que trabaja la joyería, mi hermano, dice, le voy a hacer una cadena así, pues tengo un eslaboncito acá y el otro acá y el otro acá, y dice, ya está la cadena. Nos falta encontrar los otros eslabones. No. Hay otras teorías interesantes. Y si a mí me preguntan, mi relación con Cristo cambió mi manera de ver las cosas. De cuando yo era ateo y para mí Charles Darwin era la neta del planeta, a mi concepción actual del hombre, es una creación de Dios, un diseño perfecto. Ayer nada menos estaba yo revisando al hijo de una hermana allá en Ciudad de México y le dije, oye, tu niño tuvo una enfermedad en sus rodillas, que se da en los niños cuando son bien tremendos, que se llama enfermedad de Osgood-Schlatter. Sí, ay, está bien feo el nombre, ya de ser grave, ¿verdad? Se oye bien feo. ¿Qué será, Dios mío? Digo, ¿qué crees? Que en la creación divina el Señor hace que los niños son bien traviesos. Allá abajito de sus rodillas se les saca como un chipote, y en ese chipote, ¿sí?, les va a servir en la vida adulta. Yo creo que el Señor dijo, no, si estos de niños son así, de adultos, quién sabe qué vayan a hacer. Así que mejor les separo tantito su rótula para que no roce tanto y no les duela la rodilla. ¿Y cómo está eso? Los protege al final de cuentas. Esa enfermedad que padecieron de adolescentes les va a proteger en su vida adulta. Y nos maravillamos, decíamos, qué hermosa es la creación de Dios. Es perfecta, es hermosa. ¿Y qué creen? La corona de la creación fue el hombre, el ser humano. Es la parte más importante de la creación. Y luego todavía la cerecita del pastel, al final fue la mujer. ¡Ah, qué belleza! ¿Verdad? La coronita de la creación. Oigan, pero si somos creados y somos para la creación más hermosa de Dios, ¿cómo está esto? ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para qué? Nos revela la escritura de Dios cómo fue la creación. Y lo platicábamos en una clase diciendo, ¿cómo crees? ¿Cuándo se escribió, a ver, esto? ¿Hace 3, 4 mil años? No, pues la tierra tiene más. Sí tiene más. Seguramente tiene más. Pero lo que escribió Moisés no fue una narración en tiempo real. No estaba narrando el partido cuando estaba jugándose. Se lo contó el Señor cómo le hizo cientos o millones de años antes, cómo creó el universo. Simplemente le dijo, oye Moisés, ven, quiero que escribas este relato de lo que yo hice. Por lo tanto, nos creó también para ser depositarios de la palabra de Dios. Fíjense, a ninguna otra especie les dio esto, porque nos dotó de cosas interesantes. ¿Qué quiere decir cuando Dios dice, los voy a hacer a su imagen y semejanza? A nuestra imagen y semejanza, dice. Y ahí está la Trinidad completa, nuestra imagen y semejanza. No dijo Dios mi imagen, sino dijo nuestra imagen y semejanza. Cristo, el Espíritu Santo, el Padre Celestial, probablemente hasta tomando en cuenta a las huestes celestiales, porque les dotó de lo mismo que nosotros. ¿Qué nos dotó? Raciocinio, capacidad de comprensión, capacidad de lenguaje, capacidad de comunicación y libre albedrío. No es el color de piel, el tamaño, no. Dios es espíritu. Dios no tiene esas características. ¿A qué se refería entonces con nuestra imagen y semejanza? Precisamente a eso, esa capacidad de raciocinio, esa capacidad de comprensión, esa capacidad de comunicación, son la parte que nos semeja a Dios. Dios es absolutamente sabio. Y entonces no es una revelación abstracta, es el hombre
Y después, ¿para qué nos creó? Lo platicábamos ahorita. ¿Para qué? Para tener una relación con Él. Cuando Dios crea a Adán y Eva, no los crea y los avienta y a ver cómo te va, mi padre. No, está ahí pendiente, los visita y está al pendiente de ellos. Así que el hombre ocupa un lugar central en la Escritura y surge una materia interesante que se llama antropología teológica. Dice, ¿cómo le? Sí, a diferencia de las otras, de la paleontología, de la antropología que se estudia en otro lado, la antropología teológica es la teoría del hombre, pero vista a la luz de las Escrituras. Nada más lo que dice la Escritura. Y entonces encontramos a través de esto la Escritura como única fuente y la experiencia humana vista no a través del pomposamente llamado a sí mismo hombre sabio, no, sino visto a través de la experiencia a la luz de la palabra de Dios. Fíjense qué interesante. Y el origen del hombre, según la Escritura, podemos encontrar dos relatos, el primero en Génesis 1, el segundo en Génesis 2. Y dice, ¿por qué dos relatos? Pareciera que son dos relatos diferentes que el escritor sagrado trató de juntar en uno solo. Sí, porque tienen cosas diferentes, ¿no? En Génesis 1 que vemos la creación del universo entero, completo. Y así como se va dando cronológicamente hasta que hay la creación del hombre. Y en Génesis 2 que vemos, la parte central ya es la creación del hombre y su relación con el resto de la creación. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el Señor? Vas a estar prevaleciendo, estoy parafraseando por supuesto, sobre toda la creación. Es decir, lo ponen por encima de la creación. Eso somos para Dios, fíjense, la parte más importante de la creación. Y hay 4 puntos que quiero comentarles. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que fue la cerecita del pastel la mujer y el hombre? Principalmente la mujer. Porque la creación de todo lo demás fue a través del verbo divino actuando. Pero para crear al hombre hubo un consejo divino. Para que se pudiera expresar, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, es porque allí estaba el consejo divino, platicándolo, planeándolo para hacerlo. Fíjense qué interesante. La primera característica que nos hace diferentes en la creación. La segunda, el hombre fue creado conforme a un prototipo, a un tipo de, que se llama prototipo, ¿verdad? ¿Cómo fueron creados los animales? Conforme lo quiso el Señor, para darles características propias de una especie. Ahí está. Pero ¿cómo fue creado el hombre? ¿Para que se pareciera a algo? No. Para que se pareciera a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Dios. Entonces, fíjense, 2 características importantes. La tercera, nos dio 2 elementos diferentes y distinguibles en la naturaleza humana. Primero lo creó el cuerpo. ¿A base de qué? Si se acuerdan ahí en Génesis 2. En base a la tierra. Lo moldeó en base a la tierra. Es decir, creó a partir de un material que ya existía, lo modificó para hacer el cuerpo del hombre. Primer aspecto del hombre. Y el segundo, Génesis 2:7. A ver quién lo tiene a la mano, que nos diga amén y lo lea. Génesis 2:7. Aquí lo tengo, pero quiero que lo lean. A ver qué dice Génesis 2:7. Porque es el otro aspecto. ¿Ya lo tiene mi hermanita? Amén. Dígalo fuertote para que se escuche. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Se dan cuenta? Formó su cuerpo a partir de la tierra, lo modificó, un material preexistente que él ya había creado. Pero cuando le da un aliento de vida soplándole en él, le dota de un espíritu, de un alma. Y es una sustancia nueva, es algo diferente. Con ninguna otra especie lo hizo. Entonces el hombre tiene ese aspecto, el físico, pero también el espiritual. Tiene el físico, pero también el alma, como ninguna otra especie.
¿Ok? Entonces eso es interesantísimo. Esta doble naturaleza del hombre nos hace únicos en la creación. Nos sopló y mediante la combinación de esto, el hombre se convirtió en un alma viviente. ¿Y qué nos dice Eclesiastés 12:7? Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Sí, es cierto. Seremos polvo, dice, polvo eres y polvo te convertirás, ¿verdad? Y se lo repiten mucho a la hora de la ceniza tiznada, no sé. ¿Ok? Le dicen eso. Es que sigue feo tiznada. Ceniza. ¿Ok? Pero sí. ¿Y a dónde va el espíritu? Pues regresa a Dios. Regresa a Dios. Por eso somos diferentes, por eso somos distintos. Y fíjense cómo era la teoría de la evolución antes de que les diga la cuarta parte. ¿Cómo era? Según Charles Darwin, no, pues venimos del mono, hemos evolucionado para ir creciendo. Con Dios no, Dios nos creó así. Después caímos, pero nos creó maravillosos, grandes. Cuarta parte, desde el principio se coloca al hombre en una posición relevante. Y hay hasta quien dice coloquialmente, ¿no? Dicen, yo no procedo del mono, a lo mejor tú sí, pero no, realmente no. El hombre representa la cúspide de todos los órdenes de la creación, está coronado como rey de la creación, dominio sobre todas las criaturas inferiores y todo para glorificar al Creador y Señor del universo. Nos dice Génesis 1:26, la segunda parte del 26, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el Salmo 8:4, del 4 al 8 dice, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Qué es lo que se enseña en las escuelas, mis queridos hermanos? Hay otras dos teorías que voy a mencionar, bueno, tres incluyendo la creacionista. ¿Qué es lo que se enseña en las escuelas? La teoría de Charles Darwin, que les digo, no es ley. Tenemos leyes de la física, en donde todo se ciñe a la ley, nadie se puede salir de la ley de la física, ¿verdad? Las leyes de Newton, la atracción, son de aplicación universal. Y en la escuela nos enseñan la teoría de Charles Darwin, pero sigue siendo teoría. No hay un montón de eslabones perdidos, se cree que hay un tronco común. Finalmente, si uno ve la teoría, procedemos de una cosita así chiquita como lagartija, según la teoría de Charles Darwin. Una línea de primates que se desarrolla de manera diferente, no hay guía, no hay dirección, solamente las fuerzas de la naturaleza actuando para ir seleccionando al más fuerte. Sí lo ubican, ¿no? Pero hay brecha entre un eslabón y el otro insalvable, no hay comprobación científica. A la actualidad, siglo XXI, sigue siendo teoría porque no hay comprobación científica. Hay una teoría intermedia que se llama evolución teísta. Fíjense qué interesante. Dice, Dios interviene en algunos puntos específicos, como el paso de materia inorgánica a orgánica. O sea, dicen ellos, sí, ahora sí que puso todos los materiales, y si ve que algo se atora, medio le da un tantito, un empujoncito para que continúe la evolución. Pero deja que las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas inherentes sigan actuando. Y yo les digo el ejemplo que les decía, creo que la semana pasada o antepasada. Quitemos un reloj ya armado, ya hecho, ya con todas las piezas, pero no de los nuevos, no de los digitales, de los de antes, que eran de tornillitos chiquitos y de engranes perfectos
y vamos a ponerlo en una sábana, ahí, todas las piezas, que no nos falte ninguna, y vamos a empezar a hacer así, a ver hasta la cual vez se arma, se ensambla y queda perfectamente funcional. No, pues no podemos pasar toda la vida y eso no va a ocurrir. Si hay una creación, quiere decir que hay un creador. Si hay un diseño perfecto, quiere decir que hay un diseñador. Si hay alguien que nos dio un propósito, quiere decir que tiene un plan. Por lo tanto es Dios. No hay más, no hay de otra. Y los que creemos en eso, como yo que me modifiqué completamente y ahora digo, no, pues soy creacionista, sí soy creacionista. Yo creo que el hombre no evolucionó de nada. El hombre fue creado en un diseño perfecto por Dios, en donde apenas nos estamos conociendo a nosotros mismos. Y además sabemos de qué pie cojeamos. Y también sabemos que si cojeamos de ese pie tenemos una mano maravillosa, que es Dios mismo, que no nos va a dejar caer. Así que yo sí creo en eso. Dice 1 Corintios 15:39, toda carne no es la misma carne, porque una es la carne de los hombres y otra la carne de las bestias. Nos diferencia. O también dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que está padrísimo esto, ¿no? La Escritura también nos enseña que el hombre estuvo separado de la creación por un gran abismo. A causa de la caída del pecado perdió su estado original. ¿Cuál era nuestro estado original cuando fuimos creados como género humano, como especie? ¿Cuál era? Una comunión perfecta con Dios. Una comunión en donde Él bajaba, nos visitaba, lo veía, preguntaba, respondíamos y estábamos en una comunión perfecta. Pero a causa del pecado llegamos a un proceso degenerativo, dice el autor, que a veces llega hasta la bestialidad. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Lo que hemos visto en los últimos días de lo ocurrido en Jalisco no tiene otra descripción más que una bestialidad. Una bestialidad. Que las bestias, ni siquiera las bestias matan por placer, pues, ni siquiera. O sea, acá hay dos especies, el hipopótamo y los delfines. Sí, el hipopótamo es herbívoro, no come carne, come puras plantas, pero es muy territorial y a veces mata nada más porque alguien se le acercó. Y se ponen a jugar con el cadáver, se ve muy feo, pero sí, pero ok, hablemos de 3 especies en el mundo que lo hacen: el hipopótamo, los delfines y los seres humanos. Dios mío, qué tan bajo hemos caído. Y todavía tenemos la soberbia de decirnos Homo sapiens, ¿verdad? Homo sapiens. Tenía yo un amigo que estaba muy viejito, seguía trabajando, caminaba así agachadito, y le decíamos coloquialmente, non sapiens, non erectus. No era sabio ni caminaba derecho. Ok. Fleming, déjenme decirles que encontré Fleming, pero no sé si sea Fleming que descubrió la penicilina o sea otro Fleming. Pero dice algo, dice: la conclusión de todo esto es que no podemos arreglar todos los conocidos restos fósiles de un supuesto hombre, entre comillas, de una serie lineal que gradualmente avance en tipo o forma desde cualquier mono antropoide o algún otro mamífero hasta los modernos tipos existentes del hombre. Y continúa: todo lo que la ciencia puede decir hoy a la luz del limitado conocimiento humano es que no sabe y no tiene prueba segura de cómo, dónde y cuándo se originó el hombre. Si algún conocimiento verdadero acerca de esto nos ha de venir, tendrá que venirnos de algún modo diferente al de la antropología moderna. De tal modo, fíjense mis hermanos, que cómo nos creó Dios,
como un ser racional, con voluntad propia, con capacidad de pensamiento, con capacidad de decisión, con la posibilidad de pensamiento abstracto, con una comunión perfecta con Dios que se perdió con la caída del hombre. ¿Producto de qué? De la vanidad, de la ambición, de la desobediencia, y el pecado generó la pérdida de esa comunión perfecta. Nos vamos a la segunda enseñanza, la caída del hombre. ¿Cómo fue el asunto? Hay quien dice que es una leyenda, que eso nunca pasó, es una postura. Significa que los hechos no son reales, pero lo cual no quiere decir que no tengan enseñanza y que no sean importantes para nosotros. Es una postura. Nos dicen que puede ser un principio religioso y principios morales. La Biblia es mucho más que un manual de Carreño, de buen comportamiento. No es un libro de moralidad ni es un libro de religión. La Biblia es un libro en donde tenemos enseñanzas para establecer una nueva comunión con Dios, restablecer, reconciliarnos con Él a través de una relación personal. Hay otra postura que dice que el mito de la caída del hombre es un mito verídico. Dice uno, ¿cómo está eso? Quieren preservar, entre comillas, la verdad del relato sin tener que aceptar su confiabilidad histórica. Es decir, sí sucedió, pero no tenemos manera de ubicarlo ni en tiempo, ni en espacio, ni en dimensión. ¿Sí? En términos simples, nosotros somos criaturas caídas y el relato de Adán y Eva es la historia de ellos, pero también la de nosotros. Es lo que dice esta postura. O la otra, que dice, es una verdad histórica. El relato de la creación, su comienzo, su progreso y su cumplimiento es un documento histórico. No solo la afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra, lo que vive y el mundo, sino también la descripción de la creación misma en todas sus etapas. Y hay otros pasajes de la Biblia que nos demuestran y nos confirman la historicidad de la caída. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 21 y 22? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Timoteo 2:14, y el pasaje cumbre de esto, Romanos 5 del 12 al 21, nos dice, es un resumen de este asunto de la caída del hombre y todo eso. Ahora, oye, estaba fácil el asunto, estaba fácil. Imaginemos la constitución política del Edén. Oiga, 130 artículos, si me equivoco me dices, de la constitución política de la República Dominicana, son 130, ¿no? Son 130 artículos. Que por ahí corría un rumor bien feo de que les iban a quitar la casa a la gente porque iban a modificar el 139 y ni existe. Y ni existe ese, ¿verdad? Pero así que era una mentira más. Pero sí, oiga, la constitución política del Edén, un solo artículo, uno solo, no comerás el árbol del bien y del mal. Hoy todos los demás son como miles y miles de árboles. Sí, tú come lo que quieras. Este no. Un solo artículo. ¿Para qué se los dio Dios? ¿Para qué? Oigan, no podía Él poner un cerco de ángeles para que no nos dejara que se acercaran. Sí podía. No podía tenerle el árbol lejos de ellos. ¿Sí? No lo podía haber hecho inaccesible para ellos. ¿Sí? ¿Para qué entonces lo pone en medio? ¿Y para qué les dice en un mandato único de no comas? ¿Para qué? ¿Para qué creen? Para probar la obediencia. Simple y sencillamente para probar la obediencia. El sometimiento del hombre y las ganas de permanecer en comunión con Él. Si yo lo obedezco, no voy a tener problemas. Uno solo y fallamos.
¿Dónde está el Sapiens? No lo hallo. No lo hallo. ¿Dónde está el Sapiens, verdad? Si con un solo mandato no se cumplió, ¿por qué? Y se dan las razones, se dan las cosas. Oiga, Eva, ¿qué tenía que andar platicando con esa mujer? ¿Qué tenía que estar platicando con ella? Chisme. Oye, que quiero. No, ¿sabes qué? No quiero platicar contigo. No quiero. Tengo mi marido y tengo a Dios. No necesito a nadie más. Pero ahí va la serpiente. Y ahí va Eva a platicar con él. Es culpa de Eva. ¿Y dónde caramba se estaba dando? ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué estaba distraído? ¿En qué estaba usando su tiempo? Como para dejar a Eva el tiempo suficiente como para platicar con la serpiente. ¿Dónde estaba? Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia, ¿sí? Así sucede. Oiga, decíamos que nos dotó de qué, de capacidad de lenguaje, de comunicación. Para los que se dedican a la docencia, hasta incluso un niño que no habla está comunicando algo, ¿sí o no? Oiga, este niño era platicón y era participativo y de repente es callado, no quiere hablar con nadie, parece que se quiere esconder, parece que no quiere que lo vean, no quiere participar. ¿Y qué es lo que dice uno luego como maestro? Identifico a quien ahí dice maestro. Y dice uno, aquí hay un cambio de comportamiento. No me está diciendo nada verbalmente, pero me está comunicando que probablemente tenga un problema. El hombre es un ser creado para la comunicación y el lenguaje. En eso estábamos sin pecado, con una santidad pasiva. Fíjense, éramos santos porque no habíamos pecado como humanidad. Teníamos una santidad pasiva. Mientras no peques, eres santo, ¿verdad? Mientras no peques, eres santo. Y esa comunión con Dios. Así que Adán poseyó santidad de criatura, porque su santidad no era igual a la del Creador, por supuesto, pero era santo. Y era una santidad no confirmada, porque no había sido probada. Y cuando fue probada, reprobamos. Así que dice uno, oiga, ¿dónde está el Sapiens, no? Adán y Eva tenían la posibilidad de no pecar, ¿sí o no? Pero decidieron pecar. Tenían libre albedrío y su mente capaz de opciones. Podría haber resistido la tentación si hubieran querido, pero cayeron por su propia voluntad. ¿Y por qué fue? ¿Cuál fue la promesa de la serpiente? Y serás como Dios. Fíjense dónde va la ambición y la soberbia humana. No nos gustan las reglas, no nos gustan las restricciones. ¿Quién es el soberano que no tiene que darle cuentas a nadie? Dios. Ellos tenían una sola regla y se les hizo pesada. Serás como Dios, vas a ser sabio como Dios. Y es lo mismo que nos sucede en la actualidad a la humanidad. Parece que queremos ser como Dios y en eso nos perdemos, en eso nos resbalamos nuevamente, y por eso tenemos tantas agrupaciones religiosas que ponen en primer lugar al hombre por sobre Dios. Es decir, no hemos avanzado nada desde Adán como humanidad. Necesitamos entonces regresar a la comunión con Dios. Podemos decir que esa prohibición era una prohibición menor, tenían mucho de dónde comer. Pareciera un asunto sin importancia no comer de un árbol, pero lo que era verdaderamente importante es que el Señor les estaba probando y que reprobaban. Ahora, el tentador usó una criatura que ya se conocía, Él se disfraza de algo, no se presenta tal cual. Uno lo ve y dice, está bien feo, mejor ni me acerco, ¿sí? Pero se disfraza de algo conocido para que la gente
se acerque o lo deje acercarse con confianza. Póngale la forma que quiera, ¿no? Pero utilizó una serpiente real. Y después de eso viene ese pasaje en donde se le conoce como el protoevangelio, es decir, una imagen de lo que ha de venir, del evangelio verdadero. Dice, de la simiente de la mujer vendrá uno que herirá de muerte a la serpiente. Estoy parafraseando para hacerlo entendible. Y la serpiente lo va a herir, dice en el calcañar, que es el talón. Es decir, su herida no será de muerte, pero lo herirá. ¿Ok? Nos está hablando del triunfo de Cristo sobre la maldad. Triunfo que se consuma en la cruz del Calvario. Ahí es donde Él vence completamente, ¿no? Y esa enemistad que ha existido desde la caída del hombre va a tener una resolución final. Es la victoria de Cristo sobre la maldad. Y a los ojos humanos pareciera ilógico. Es más, hubo muchas personas que dejaron de buscar a Dios en ese contexto, de buscar a Cristo. Tenían al Mesías, pero aquel hombre que les había hablado, aquel hombre que les había sanado, aquel hombre que había vuelto la vista a los ciegos, que había hecho caminar a los cojos, que había restablecido a los paralíticos, aquel hombre que les había hablado al corazón, ahora yacía clavado en la cruz del Calvario. Y para mucha gente eso era sinónimo de derrota. Eso era sinónimo de que aquel Mesías que ellos buscaban, que los liberara del yugo del Imperio Romano, había fracasado. Y estaba ahí clavado por el amor y por la obediencia. Y estaba venciendo al mal con su muerte sustitutiva de nosotros. Vamos a la tercera enseñanza, que es precisamente la redención. ¿Qué significa ser redimido o la redención? ¿Qué es redención? A veces lo usamos como palabra hasta dominguera de religiosidad, pero necesitamos entender el concepto. ¿Qué es una redención? Es alguien que es liberado a causa de un pago. Había varias en el Antiguo Testamento, varias connotaciones de esto, de la redención. En el Antiguo Testamento está como muy clara la relación de esto. ¿Cómo podía yo ser redimido si he pecado? Pues pagando. Mi tórtola, mis granos, un carnero o un cordero. Una paloma, sí, la tortolita. Entonces, si yo peco, para que yo me libere del pecado tenía que pagar. Era un concepto que ya había. Había otros conceptos también interesantes. Por ejemplo, tenemos ejemplos de que eran 3 palabras las que se utilizaban. No hay traducción porque acuérdense que no había vocales en el hebreo antiguo, solo consonantes. Entonces una palabra podría, castellanizándose y perdonando la pronunciación, sería GL, G''L. Se refiere que, ¿cómo era esa redención? Era una redención familiar, relacionada al pago de un precio. El redentor pariente tenía responsabilidades. Por ejemplo, podía redimir la propiedad familiar que había cambiado de dueño. Decía, oye, murió mi hermano, ¿sí? Tú te quedaste con eso, pero quiero que su patrimonio regrese a la familia. Entonces tengo que pagar. Lo redimo el patrimonio, ¿ok? ¿Cuál otra? Y hay también ejemplos en la Biblia. Moría un hombre sin hijos, quedaba la viuda sola y ellos tenían que hacerse cargo de la manutención de la viuda y casarse con ella para darle descendencia al hermano muerto. Era una manera de redimir a la viuda, de sacarla de la postura más baja de la sociedad hebrea y decir, aquí está el nombre de mi hermano funcionando. Hoy se nos hace raro, ¿verdad? Porque es otra cultura, pero era una redención. La palabra que podría decirse PDH actualmente era un rescate como una transacción comercial sin ninguna obligación de parentesco. Alguien era esclavo y decía, yo pago por él,
Ahora es mi esclavo y ahora lo libero. ¿Por qué? Porque quiero. Nada más. Nada más. ¿Okay? Éxodo 13:2, Números 18, 15 al 17 sugiere más gracia que L, porque sí implica la voluntad humana. Y hay otra palabra que es Jofer, que tiene que ver con la cantidad pagada para redimir una vida perdida. Éxodo 13:12 y Números 18, del 15 al 17. Estas palabras significan liberación por medio de pago de un precio. La circunstancia varía para redimir a un prisionero de guerra, un esclavo, un artículo empeñado o la nación de Israel completa. Oigan, pero en el Nuevo Testamento la redención tiene que ver con Cristo. Nosotros estamos caídos, somos esclavos del pecado y Él viene a caminar en la tierra para liberarnos del pecado, para liberarnos del destino de muerte espiritual eterna, y lo hace con un pago. ¿Cuál es el costo de esto? La sangre de Cristo, su vida misma. Así que nuestra salvación es gratis para nosotros, pero costó todo para Cristo, su vida misma. ¿Ok? Tiene que ver entonces el Señor con esto, su obra de redimir. No podemos redimirnos a nosotros mismos, necesitamos un Salvador. Y en el plan divino, desde el principio de los tiempos, desde antes de la fundación del universo, se planeó que ese Salvador iba a ser Cristo encarnado, Cristo caminando en la tierra. Así que Él hizo el pago de la compra de toda la humanidad, dice 2 de Pedro 2:1, de toda la humanidad. El precio mismo se declara claramente, la sangre de Cristo, y hemos sido comprados a ese precio. Y si somos comprados, ¿qué? Decimos, ya soy libre y ya me puedo dedicar a lo que yo quiera, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, si soy libre del pecado y amo al Señor, me hago voluntariamente esclavo de Cristo y me vuelvo su siervo, y busco entonces ¿qué? Servirle a Él y servir a su iglesia. La naturaleza sustitutiva de la muerte de Cristo resulta clara. Resalta esta circunstancia: nosotros estamos bajo maldición como humanidad, y Él lleva esa maldición en todas y cada una de sus heridas y nos saca de esa maldición. Yo me emociono cuando pienso en esto. ¿Quién soy yo para que el Señor haya vertido una sola gota de su sangre por mí, por nosotros? ¿Qué valgo? ¿Qué soy? Nada. Me encanta la canción de Lide, como polvo en la galaxia. Imaginemos un granito de polvo con la inmensidad de la galaxia. No somos ni polvo en la galaxia, no somos nada. Y aún así el Señor vino, se encarnó y dio su vida y su sangre por nosotros. Nos conocía, pues sí, lo que íbamos a hacer. Él nos conocía ya por su omnisciencia. Y a veces nosotros llegamos rebeldes. Llegamos rebeldes y nos rebelamos a todo. En el sistema sacrificial, entonces, parecía sencillo: yo peco, yo pago. Hay sangre. Decía que no hay redención del pecado sin sangre. Sí, era sangre de tórtolas, de carneros, de corderos. Pero vino Cristo y hizo un sacrificio único, por única vez. Por eso no nos quiere que andemos de rodillas y hasta que nos sangren. Por eso no quiere que nos flagelemos para que sangremos, para mostrar una supuesta obediencia. Él ya hizo el sacrificio único, por única vez, y nos ama tanto que no quiere que sus hijos suframos. Las personas redimidas somos redimidas de algo. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Somos redimidas por algo, por el costo de la sangre del Cordero. Y somos redimidos para algo. No sé si me expliquen en estas frases. Redimidos
por y redimidos para. ¿Para qué somos redimidos entonces? Él paga a un precio su sangre, ¿para qué? Para que estemos en un estado de libertad y de reconciliación. Y voluntariamente, digamos, no hay nada mejor que regresar al estado de comunión con el Padre Celestial. ¿Podemos por nosotros mismos? No, pero sí a través de esto. Y entonces, ¿qué es lo que quiere finalmente Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere? Que nos reconciliemos entre nosotros como humanidad, pero más importante, que como humanidad nos reconciliemos con Él. Estamos peleados, digo, cualquier semejanza con la realidad es pura fantasía. No te hablo, me caes gordo, te hago caras, ¿verdad? Llegas de trabajar y ahí está para que comas. No me puedes decir que no te hice, pero mira, está boto el plato y cómo ves. ¿Sí? Digo, pues, todo parecido con la realidad es mera fantasía, ¿sí? Y te hago gestos y te contesto mal y te dejo de hablar y no me interesas, ¿no? Por dentro está uno, ay, yo sí la quiero un montón. Yo sí lo quiero un montón, pero no está, el orgullo y la vanidad está, pero por sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero qué bonita es la reconciliación, ¿verdad? Es preciosa la reconciliación. Y eso es lo que quiere Dios. ¿Qué es una reconciliación? Un cambio en la relación, un cambio para bien. Quiere que nuestra relación con Él sea diferente, sea distinta. Estamos caídos por el pecado. Te quiero libre y limpio para que puedas acercarte. Y como sé que no puedes, te mandé a nuestro Señor Jesucristo. Así que pasamos de hostilidad a armonía. Qué hermoso es vivir en armonía y paz. Las personas pueden ser reconciliadas una con la otra y reconciliadas con Dios. Tengo varias citas: Mateo 5:24, 1 Corintios 7:11, y para la reconciliación con Dios, Romanos 5 del 1 al 11, 2 Corintios 5 del 18 al 21, Efesios 2:16 y Colosenses 1:20. Sí quiero que busquen la de Efesios. Oigan, ¿y para qué necesitamos reconciliarnos? Así como en la pareja. No me quiero reconciliar. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Efesios 2:16, Colosenses 1:20. Entonces, el pecado que creó una relación de enemistad entre Dios y el hombre. Vamos enemistados con Dios. Yo me acuerdo, mis queridos hermanos, cómo se sufre a veces, de verdad. Y cuando estaba yo haciendo mi internado de pregrado en Baja California Sur, ¿sí? Pagábamos el equivalente, le voy a quitar los ceros, 18 pesos de renta al mes. ¿Sí? Mi papá me ayudaba, me mandaba 11 pesos. Y yo ganaba, pomposamente, mi beca era de 5 pesos con 60 centavos. Así que si le sumábamos los 11 y los 5, ni siquiera alcanzaba a pagar la renta. Entonces dije, bueno, me voy a asociar con un compañero y pagamos la renta mitad y mitad, ¿verdad? Entonces pagábamos 9 pesos y 9 pesos. Y me quedaban pomposamente 6 pesos con 60 centavos para todo el mes. Y decía uno, pues ya con esto ya la logré. ¿Y qué hacíamos entonces? Yo a veces me iba, ahí el mar es como una albercota, ¿no? Entonces así con los pies, aquí ahí, y empezaba a sacar el callo de hacha o algunas otras especies así se las llevaba a la esposa del señor que nos rentaba el cuarto, y ella ponía el arroz y el guiso, comíamos 2 días, bien sabroso. Sí, me llevaba de esos costalitos en la arca y ahí las metía, ¿no? Era sumergirse, agarrarla y pum, al costalito. Así era una. Y la otra cosa, mis queridos hermanos, que hacíamos era: no te pelees con las señoras de la cocina del hospital. Es estratégico, no te pelees con ellas. Si tú te peleas con una,
todas te van a dejar de servir o te van a servir la ración a la mitad. Pero si tú te llevas bien, hasta doble te comen. Sí. Y luego nos decían, oiga, ¿quiere postrecito? Me sacaban así un poquito de arroz con leche. Entonces decíamos, no te pelees con las señoras de la cocina, es estratégico. Y el hombre peleándose con Dios. Caramba, privándose de una relación plena con Dios. Así que nos convertimos en enemigos de Dios por el pecado. Y dice Romanos 11:28, Pablo nos dice, sí, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ándale, pues si era estratégico no pelearse con las señoras de la cocina, súper estratégico es en nuestra vida no pelearnos con Dios, ¿sí? Nuestro estado de distanciamiento es serio y la necesidad de un cambio y una reconciliación urgente. Así que pensemos, si es urgente una reconciliación en nuestra casa, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, ¿cuántas veces no a causa de una herencia hay un pleito familiar tremendo? Y se dejan de hablar, y se agreden físicamente, y se pelean por un terreno, por un carro, por un negocio, y al final de cuentas, cuando parten de esta tierra, se van igualitos, ¿verdad? Igualitos que nadie. Y entonces no vale la pena, no nos peleemos, reconciliémonos, busquemos reconciliación, busquemos el perdón. Yo no le hice nada, que me hable cuando quiera. ¿Sí lo han escuchado? Sí. ¿Lo han visto en algunas personas en el espejo en las mañanas? Yo no le hice nada, que me hable, él que me hable. Pidamos perdón, porque no sabemos si la otra persona tiene otra percepción de nosotros. Y a veces decimos, yo no sé qué te hice, pero si te hice algo, perdón. A lo mejor no tengo ni conciencia de que te ofendí, a lo mejor no tengo ni conciencia de lo que hice, pero si hice algo, te pido me perdones. Y esa misma actitud, por supuesto mucho más grande, debe ser con Dios. No sé qué te hice, no, si sabes. No, pero por supuesto que sabes. Y saben que es lo más importante, que Él sabe. Y que Él sabe que sabemos. Entonces busquemos a Dios y busquemos establecer una relación con Él. La muerte de Cristo entonces cambia completamente el estado de enemistad del hombre por un estado de justicia y de armonía. Y sí podemos llegar y postrarnos ante el Padre y decir, Padre, no puedo acercarme a ti, estoy lleno de pecado, estoy lleno de mentira, estoy lleno de soberbia, estoy lleno de orgullo, pero por la sangre de tu Hijo he sido limpiado. Y nos va a abrazar como en el regreso del Hijo pródigo. El hombre dice que ha recibido la reconciliación, y cuando nos ponemos a pensar, sí, somos receptores de la reconciliación. Porque ¿quién está buscando la reconciliación con nosotros? Dios. ¿Quién puso los medios para la reconciliación? Dios. ¿Quién nos está buscando reiteradamente para que volteemos nuestra vista a Él? Dios. Entonces, Él nos está poniendo el camino, el remedio. Es Cristo. Es Cristo. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que aquí está el asunto. Nos dice este autor que Dios es el activo de la reconciliación. El activo de la reconciliación, no es el pasivo. No es que nosotros busquemos, es que Él nos busca primero. Él nos amó primero, Él nos creó primero y está buscando nuestra reconciliación con Él. Y a veces tenemos tan soberbia que decimos, no. Y Él está amoroso allí, diciendo, no quiero que te pierdas, te amo y entregué mi vida por ti.
y no quiero que te pierdas. Por eso te busco y te busco y te busco. No como los yucatecos, ¿verdad? Que dicen, te busco y no te busco. ¿Sí? Él busca, busca y busca. Así es. Segunda de Corintios 5, 18 al 19, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ándale. Así que nos dejó trabajo, nos dejó chamba. El ministerio de la reconciliación. Analicemos nuestro contexto social, familiar. ¿Tenemos algún trabajo de reconciliación pendiente? Hagámoslo en el nombre de Cristo. Nos dejó el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tómale, está bien bravo. Cuando se efectúa la reconciliación, entonces se quita la condenación y Dios ya no mira al hombre como el objeto de su justa y santa ira, sino como el objeto de su amor y de su bendición. ¿A poco no conviene? ¿A poco no conviene? ¿Sí? Cuando alguien cree, entonces recibe la reconciliación que Dios ha provisto en la muerte de Cristo y cambia la posición de esa persona de no salvada a salva. Y entonces, y solo entonces, los pecados son perdonados. Aunque se hizo pago por ellos en la cruz, la reconciliación efectuada por Dios se realiza una vez y por todos en Cristo y tiene efectos permanentes. Aplicables a todo el mundo siempre y cuando aceptemos la reconciliación de Dios. Así como en la pareja, digo, están así y dicen, ya perdóname, ya perdóname, ¿no? De repente no le dice nada, pero le voltea y le para la trompita. Ya le dice, ya me perdonó, ya va a haber reconciliación. Les digo, todo es pura coincidencia. Así que Dios nos realiza una vez y para siempre esto. Y la palabra reconciliación es algo de lo que debemos apropiarnos. Una persona reconciliada con Dios busca que otras personas que siguen en estado de enemistad se reconcilien también con Dios. Y no podemos vivir en medio de la amargura, del odio, si somos hijos de Dios. ¿Sí me explico? Este plan de salvación nos debe evitar vivir como si no estuviéramos reconciliados con Dios. Si de veras hemos creído en Él, vamos a estar reconciliados en Él. Así que, mis queridos hermanos, como ven, es así como un plan de salvación grande. No podemos existir como especie humana, como género humano, separados del pensamiento de Dios, de la creación de Dios y del plan de Dios. Somos sus criaturas y dependemos de Él. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Tenemos un Dios que nos ama. Así, con todas sus cualidades, las que conocemos y las que no conocemos, están el Señor dispuesto a amarnos, no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser a través de la sangre de Cristo. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Les quiero poner un desafío antes de la oración, mis queridos hermanos. Hay personitas nuevas, me da gusto verte. Me da gusto verte, ahorita te presentas. Me da gusto. ¿Hay ahorita aquí alguna persona que quiera decir, sé que estoy en enemistad con Dios y quiero reconciliarme con Él? Quiero sentir el amor de Cristo. Quiero caminar el camino tomado de la mano del Señor. ¿Hay alguien aquí que quiera decirle, sí lo quiero aceptar como mi Señor y Salvador? De aquellos que no lo han hecho aún. ¿No? Para los demás, aquellos que ya han dado ese paso trascendental, creo que nos debe hacer reflexionar y decir,
quiero vivir a plenitud la reconciliación. Ese es el desafío, vivir a plenitud. Quitémonos, dice la misma palabra de Dios, lo que acabamos de ver en Hebreos, raíces de amargura. Quiero vivir la plenitud de Cristo en todos los aspectos de mi vida. Si es así, oremos, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, gracias te damos porque somos creación tuya y has previsto todo para nosotros. Sabes que nosotros no hay salvación, nos hemos nombrado vanidosamente, erróneamente Homo sapiens, pero toda la sabiduría verdadera viene de ti, Padre bendito. Gracias, gracias por ello, gracias por tu plan de salvación, gracias porque eres tú el que nos busca, porque eres tú el que busca la reconciliación de la humanidad para contigo. Y no solamente nos buscas, sino nos has provisto el medio para ello. El pago es la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es también su sangre vertida por nosotros. Es su silencio en la tortura previa. Esas horas de golpes, de estar siendo sometido físicamente, sobajado espiritualmente, siendo tratado como una escoria, Padre bendito, y el callado. Él buscando cumplir por amor y a plenitud, en obediencia, ese plan que habían diseñado para que nosotros como humanidad pudiéramos reconciliarnos, Padre. Haznos ponderar en nuestro corazón y en nuestra mente ese sacrificio, Padre, y aceptar a plenitud esa reconciliación que tú nos pones enfrente, Padre. Gracias por tu provisión de ello. Gracias porque nos miras con misericordia. Gracias por tu palabra y tus enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.